todos bienvenidos una vez más a este nuestro espacio creado para abordar temas sobre salud y bienestar en general. El tema del cual hablaremos hoy y que haremos énfasis es sobre la trisomía 21, más conocida como el síndrome de Down. Y antes de empezar con nuestro podcast, hay que saber que el síndrome de Down es una alteración cromosómica que causa discapacidad intelectual en todo el mundo. En esta ocasión, nos encontramos con Davinia Fernández y nos va a comentar su experiencia y cómo es convivir con su hija que tiene esta enfermedad. Davinia, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómoda al hablar sobre este tema? Sí, la idea que más bien quiero abordar lo más que se pueda el tema del síndrome de Down, porque la idea es poder socializarlo, poder dar esta información a toda la gente, porque conociendo del tema podemos también ayudar a las personas y a los bebés con síndrome de Down, ¿no? Así que me encanta poder hablar. Y hay muchas mamás que se van a sentir identificadas porque quizás están pasando por lo mismo que pasaste vos y como no hay tanta información, por lo menos en redes sobre estos temas, Exacto. es muy importante, ¿no?, contar la experiencia y tal cual como se vive la experiencia. ¿Cómo fue que te enteraste de que tu hijita tenía síndrome de Down? Bueno, me enteré cuando mi hija ya había nacido. Muchas personas dirán, bueno, hoy en día es imposible porque hay estudios especializados para saber desde la barriga si se tiene síndrome de Down o no el bebé. Pues te comento que estos estudios son las ecografías, pero a mí me descartaron síndrome de Down. Después de dar a luz me enteré que hay una prueba que se hace a las 10 semanas de gestación, que no sé el por qué muchos doctores no te dicen para realizarla, que creo que es importante. Hay ya muchos laboratorios que están enfocados en realizarlo, y es en la semana 10 específicamente que se tiene que hacer este análisis en sangre. Creo que es importante eso, comentar a las mamis si es que están embarazadas o están planificando esto, tener en cuenta y acudir a los laboratorios que ya hay en diferentes lados, en diferentes lugares de Bolivia, para realizarse esta prueba. ¿Qué tipos de laboratorios específicos fueron los Ujú. que hiciste vos en tu control prenatal? Están, como te comentaba, están las ecografías. Ya en las ecografías te pueden decir en la semana 16 y en la semana 28, si no me equivoco, que son las morfológicas. Estas dos ecografías son muy específicas para ver si el bebé viene con síndrome de Down o no. En mi caso, me realicé estas pruebas y me descartaron síndrome de Down. Ahora, en lo que me voy, y te comentaba que hay una prueba de sangre que se realiza en la semana 10, que ahí te pueden confirmar o descartar, que esto es más certero. Esta prueba recién me enteré cuando ya había nacido mi bebé que existía. ¿Y estabas acá en Santa Cruz o te encontrabas en otro país? Cuando nació mi bebé estaba Ujú. en Brasil. Yo me Estabas en fui Brasil. a Brasil a tenerla a mi hija, pero por otro tema, no por el tema del síndrome de Down. Mi bebé venía muy prematura, era prematura extrema. Entonces, esto recién me enteré también cuando la tuve a mi bebé. ¿Y por qué me fui a Brasil? Precisamente por eso, porque acá, si bien hay doctores espectaculares, pero falta un poco más el tema de las máquinas especializadas, ¿me entendés? Allá hay una máquina que te aborda directamente la cabecita del bebé para que no tenga derrames, para que no tenga ninguna alteración. Hay otra máquina que está viendo solamente y específicamente el tema de los pulmones, otro del corazón, otro de la barriga, otra. O sea que obviamente allá hay más casos de de bebés prematuros, entonces cuentan con las condiciones para atender estos casos. Por eso es que me fui hasta Brasil, hasta que nació mi hija. Yo no tenía idea de esta condición, y ahí fue a las 2 semanas, porque a los bebés se les realiza el estudio del taloncito para ver precisamente estos temas. Y ahí salió trisomía 21. ¿A los cuántos días fue que te enteraste una vez que ya había nacido tu bebé? ¿A los cuántos días? ¿Se dieron cuenta en el momento o cuánto tuvo que pasar para que A las ustedes se dos dieran? semanas, A las cuando 2 semanas. salió este resultado, como era tan prematurita, no pudimos ver cuando nació. Entonces, los rasgos, porque obviamente los niños con síndrome de Down tienen algunas características en común, tienen algunos rasgos que enseguida vamos a hablar más a profundidad, pero no pudimos ver porque mi hija nació tan prematurita
que al nacer tuvieron que entubarla, tuvieron que ponerle, lo que te decía, en la cabecita, ir viendo los pulmones. Entonces la llenaron de, para Estaban haciéndoles controlarla. constantemente controles para poder estabilizarla, porque me decís que nació con bajo peso al nacer, ¿no? Claro, claro, ella estuvo 2 meses y medio internada. Entonces, con todas estas máquinas encima para controlar que no pase nada, ¿no? Entonces, como no pudimos ver al nacer, se hace este estudio de rutina a todos los bebés y ahí fue cuando supimos de la condición de Amaris. Hay algunas mamás que no quieren hacerles estos estudios a sus hijos, la prueba del talón. ¿Qué les dirías vos a todas esas mamás que son un poco reacias, mejor dicho, a hacerles esa prueba porque supuestamente, o sea, les causa mucho dolor al momento del pinchazo, ¿no? En el taloncito. ¿Qué les dirías vos? No, es un pinchazo leve, no, no hay de qué asustarse. Creo que muchas acá no se lo realizan por el tema de que me han llamado y me han dicho que no se lo puede realizar porque es un estudio caro. Entonces hay algunas mamás que no tienen las posibilidades. Incluso te voy a contar algo que me está pasando hoy en día Ok. y por eso quiero seguir hablando del tema. Hay mamás que me llaman y me mandan la foto de la bebé. Mi pediatra no sabe, el pediatra de mi hija no sabe si mi hija tiene síndrome de Down o no. Quiere que me haga esta prueba, pero cuesta alrededor de 2.000 bolivianos, que no tengo yo ese presupuesto para realizarlo. Entonces, es como que usted le ve algunas características o no parecidas a su hija, digamos, son las preguntas, porque la gente no sabe ni siquiera lo básico, que, qué características tienen similares, no todos, los niños con síndrome de Down. Por eso me encanta poder hablar del tema y poder enseñarles un poquito más a las mamás. Una vez que diagnosticaron a tu hija, ¿cuáles fueron las primeras recomendaciones que te dio el doctor? Lo que pasa que como mi hija, como te digo, yo tenía que lidiar más por el tema de lo prematura. O sea, Ok. el síndrome de Down en ese momento pasó a segundo plano. Ella tenía que tener más cuidados porque tuvo dos intervenciones, se le operaron del pulmón y del estomaguito. Esto también pasa por el tema de que era muy chiquitita, de lo que no estaba madura para nacer. Entonces me enfoqué más en el tema de que tenía que estar bien ella, tenía que sobrevivir. Dejé de lado el síndrome de Down. O Ok. sea, y a mi niña la trataron como los otros niños prematuros. No había ninguna diferencia. Al otro le hacían el tema de fonoaudiología, a mi hija también. Porque los bebés cuando son tan chiquititos y tan prematuros no saben ni siquiera de chupar, de succionar. Y uno dijera, no, pero eso es algo eh, que todos los bebés saben. No, hay que enseñarles. Entonces le hacían el tema de terapia de fonoaudiología. También a todos los bebés prematuros les hacían el tema de las fisioterapias. Entonces no había diferencia de trato. Recién empecé a ver el síndrome de Down y ya a ponerlo en práctica en mi hija cuando llegamos aquí. Después de 2 meses y medio que estuvimos en Brasil, llegamos a Santa Cruz. Entonces fue que empecé a buscar acá fisioterapeuta que trabaje con niños con síndrome de Down, fonoaudióloga, terapia ocupacional, todo lo que mi hija iba a necesitar de ahí para adelante. ¿A los cuántos meses empezaste a ver cambios en tu hija con los rasgos característicos de síndrome de Down? Ah, no, ya cuando empezaron a desintubarla, cuando empezaron a sacarle las vendas de los ojitos, cuando empezaron a sacarle lo de la nariz, como te digo, tenía tantas cosas en la carita que no, o sea, te puedo decir que le conocí la cara a mi hija cuando tenía 1 mes y medio, casi 2 meses. Entonces, obviamente, cuando fueron sacándole, ya uno se va dando cuenta de los rasguitos, ¿no? Era chinadita, entonces eso ya uno con lo que va leyendo y va investigando, ya nos fuimos dando cuenta. Cuando la tenías a tu bebé en brazos, yo no soy mamá todavía, pero Ujú. uno cuando tiene un bebé en brazos, ¿no? Es como que el bebé tiene como que características muy peculiares de un bebé normal, entre comillas, y te escucha, te mira, te sigue. En tu caso, cómo fueron esas primeras reacciones de tu hijita? No, lo mismo. Ella Te escuchaba, te incluso, miraba, te claro, seguía. charlaba. Simplemente, ¿cuál es el tema con mi hija? Ella lo que le está teniendo dificultad es para sentarse, por ejemplo. Amaris tardó mucho en sentarse.
ahora está tardando mucho en caminar. Tiene año y medio y todavía no camina, pero ¿esto por qué? Es por la hipotonía muscular. Una de las características del síndrome de Down es que son hipotónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que sus músculos son muy blanditos. No sé si han escuchado hablar de la memoria muscular. Todos tenemos memoria muscular, ellos no. Entonces ellos hay que trabajar constantemente para endurar su musculito, porque si no tenés fuerza en el músculo es como que tratás de levantar el brazo y no podés. Entonces a ellos les cuesta levantar el brazo. Por eso que cada cosa que ellos hacen y logran es mucho esfuerzo lo que ellos hacen. Por eso es admirable cuando veo a un niño con síndrome de Down caminando, digo, wow, o sea, lograr eso es muy difícil, porque ustedes pónganse a ver que tengan un peso en el cuerpo que les, o sea, obviamente pues cuesta bastante y lograr hacer ese movimiento, lograr tener la fuerza para sentarse, para caminar. Entonces, eso es lo único que ahora estamos viendo con mi hija. Sí, otra cosa que a Maris le costó, el tema de succionar. Ella se ahoga mucho, pero como te digo, fue lidiar con el tema de prematurez más la condición. En eso sí tuvimos que tener mucho cuidado porque ella se ahogaba al tomar, al succionar. Entonces, eso es lo que me explicaban los especialistas, ¿no? Esto va más que todo por lo que es prematuro. Todos los niños que son prematuros les cuesta. No estoy diciendo general, pero la mayoría sí les cuesta y por eso tienen que tener una terapia de fonoaudiología. Me comentaste que llegando aquí a Santa Cruz empezaste a informarte más sobre el tema y a buscar Exacto. especialistas que puedan ayudar a tu hija a sobrellevar todo este tema. ¿Qué tipos de especialistas específicos son los que vos acudiste? ¿A cuáles? Claro. ¿Cuáles serían? Te cuento que para los niños con síndrome de Down, todos los niños con síndrome de Down necesitan fisioterapia. ¿Por qué? Porque todos son hipotónicos. Entonces, esa es la característica que uno puede darse cuenta, ¿no? Que les cuesta moverse, son blanditos. Entonces, uno tiene que estar activando constantemente sus músculos, ¿Y ¿no? cada cuánto van a la fisioterapia? Ahora Amaris está haciendo 2 veces por semana, pero tratamos en casa de seguir los ejercicios, ¿no? Dos veces por semana. Y me pregunto yo, para las mamás o las mamis que no tienen, digamos, recursos económicos, porque sí las hay, ¿no? ¿Qué, qué tipo de movimientos vos recomendarías a estas mamis que tienen sus hijitos que están en los primeros meses, por ejemplo, para que vayan apaleando estos síntomas, ¿no? que provoca el síndrome de Down? Si son bien chiquititos, porque esto es desde que nace, hay que hacerle la estimulación. El tema de hacerle presiones en el en todos los músculos. No estoy Así como diciendo fuerte, masajes. no masaje, más que todo que sea presión, que se sienta que está ahí el músculo, ¿me entendés? Como no tienen esa memoria muscular, entonces como que aquí está tu músculo, anda endurando, vamos trabajando, ¿me entendés? Como que ciertas o vibraciones que puedan activar esos músculos. Y algo fundamental también que pueden hacer ellas, empezar con diferentes texturas, siempre de abajo hacia arriba, En las palmas de las manos. en todo, en el pie, en la pierna, en brazo, incluso en la carita, hacerle que vayan sintiendo, como que vayan activando El eh, sistema nervioso periférico, lo sensitivo, ¿no? y el músculo, que es lo que se quiere también que se trabaje y que se sienta el músculo. Entonces, creo que empezar por ahí sería clave, ¿no? ¿Y qué es lo que no se debería hacer, por ejemplo? Lo que no se debería hacer, que muchos lugares que veo que hacen, es seguir el tiempo del niño. ¿Qué es lo que pasa? Hay papás que dicen, bueno, tiene 1 año y medio, mi hijo tiene que caminar sí o sí, así que yo lo pongo y lo paro. Incluso hay centros donde los paran, donde no están listas sus caderitas y donde todavía no han gateado y no tienen la fuerza en las rodillas. Y ahí es donde van teniendo problemas de cadera, problemas de rodilla. Entonces, como son hipotónicos, ese es el problema, que no tienen la fuerza para las rodillas, para sostener las rodillas, ¿me entendés? Entonces, al pararlo y tener una mala postura, las rodillitas se va moviendo, las caderitas también. Entonces,
no hacer esos ejercicios que tal vez uno dice, a ver, ¿cómo se hace a un niño de año y medio que ya tiene que caminar? Y uno se entra y ve en los videos, ¿no es cierto? Y como dice como padre, va a caminar porque va a caminar y lo voy a parar. Y ahí puede ser terrible para el niño. Por eso ir donde un especialista, una buena especialista, para que pueda seguir los tiempos del bebé. Y algo que aprendí que es fundamental para los padres y para las madres, que muchos se impacientan. O sea, es como que tienen que hacer esto y tienen que lograrlo como sea, o lo voy a sentar o lo voy a parar. No, cada niño tiene su tiempo. Yo aprendí muchísimo a tener paciencia. Como te digo, mi hija tiene año y medio y todavía no camina, pero yo voy a seguir a su ritmo. Yo soy feliz viendo los avances diarios de mi hija. Entonces, y lo estoy viendo. Entonces, con eso yo estoy tranquila. No quiero adelantar un proceso que todavía ellos no se sientan seguros, ¿me entendés? Claro, y eso, el hecho de poder adelantar o forzar, ¿no?, al bebé de que camine y pare, podría decirse que es como una desesperación de que tu hijo sea, ¿no?, normal o que esté caminando igual que el resto de los niños. La parte psicológica afecta mucho en el caso de las mamás. ¿Qué podrías comentarme acerca de eso? Depende cómo lo manejes, ¿no? Hay mamás que les cuesta y quedan, no te voy a negar que es una noticia terrible, ¿no? O sea, cuando yo la recibí, obviamente me choqueó mucho porque no te lo esperabas, porque no querés, seamos realistas, ni un papá va a querer que su bebé venga con una condición, con una dificultad. Entonces a mí, obviamente me afectó. Sí supe, creo, salir rápido porque directamente fue, bueno, lo acepto ahora, cómo ayudo a mi hija, veo quiénes son un equipo bueno para que ellos puedan ayudarla, ¿no? Sin embargo, hay papás que les cuesta, están en esa aceptación tardando bastante y al tardar obviamente también tardan en darle toda la estimulación que se necesita al bebé, porque ojo, a los niños con síndrome de Down, desde que nacen hay que hacerle su estimulación. No esperar a que cumpla 6 meses, un año, incluso, ¿por qué me preocupa tanto hablar de este tema? He escuchado a pediatras decir, esperemos que cumpla un año para empezar con las terapias. Un año perdido. No, tiene que ser desde el momento que nace, acorde a lo que vaya avanzando el bebé, obviamente. Entonces vos ya ibas estimulando a tu bebé desde que te enteraste, cuando, bueno, ya regresaste acá a Santa Cruz, Sí. ya ibas estimulando, ya ibas preparándola, ¿no? Em, Después, ¿te dieron alguna recomendación, algún tratamiento, los doctores, para que tu hija pueda ir mejorando? Porque, bueno, en sí no existe una cura, ¿no?, para esta enfermedad, hay que saberlo, pero Es que también no es una enfermedad porque enfermedad es cuando hay un tratamiento y una cura. Por exacto, ejemplo, el cáncer, diabetes, eso es una enfermedad. Esto es una condición es una porque condición genética. una condición genética. La persona nace y muere. Lo que sí, y muchas personas ahí se confunden y dicen, bueno, pero es una enfermedad porque tienen problemas de corazón, porque tiene... No, nada que ver. Esas son complicaciones secundarias al síndrome de Porque, Down. ¿qué es lo que pasa? A ver, en la formación de los cromosomas, que son 23 pares, ¿qué es lo que pasa? Que hay una mal división y ahí en esa división celular obviamente se forman 3 en lugar de 2. Por eso trisomía 21, en el cromosoma 21. 21. ¿Cuál es la función de los cromosomas? Estos son paquetitos genéticos que van armando prácticamente al bebé, el sexo, el carácter, el color de cabello, todas esas cargas en los cromosomas son todas esas cargas genéticas. Entonces, por eso, esa sobrecarga genética, ese extra de cromosoma, es lo que, digámoslo así, satura al cuerpo. Por eso es que muchos, ahí es donde viene el tema neurológico y también las complicaciones en lo físico, en el desarrollo físico. Y ahí tienen problemas algunos, no todos, porque también yo dije, ay, mi hija va a tener problemas de corazón, porque dije, todos los niños con síndrome de Down van a tener problemas de corazón. No, simplemente por esta carga, el cromosoma, tienen algunos dificultad en el corazón, otros en el intestino, otros, no sé, en diferentes lugares. Pero hay niños con síndrome de Down que no tienen ningún tipo de complicación. Entonces, es importante también, si es que hay papás
o familiares que tienen un bebecito y no saben qué hacer, y qué cuidados tener con estos pequeñitos, es importante hacer todos los controles correspondientes de corazón, de intestino, hacerles el tema de ecografías. Muy importante hacer el tema para ver el tema hormonal. Por qué sería el tema hormonal importante en un bebé con síndrome de La Down? Un mayoría niño? de los niños con síndrome de Down tienen dificultad en el tema hormonal. ¿Y qué pasa si hay una variación hormonal? Es como que acentúa más las características de los niños con síndrome. Es decir, si tiene dificultad neurológica, esta variación, y si no se controla el tema hormonal, es como que van a acentuar más. El niño va a tener más dificultad de aprender, va a tener más dificultad de lograr sus objetivos. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Aparte, tienen dificultad como sus conductos son más delgaditos. De la naricita, has visto que son más chiquititas, porque una de las características son los ojitos almendrados, la nariz pequeñita, las manos, algunos son más pequeños, son de talla mediana. Entonces, todo es como que más chiquitito. Y estos conductos de la nariz y del oído son tan delgaditos que tienden a llenarse de líquido en una parte del oído, entonces tienen que hacer el tema de exámenes de oído, de los ojos, de la vista. Entonces hay ciertos controles que tienen que hacer cada cierto tiempo. Te estoy escuchando hablar y veo que estás muy informada Ay, sobre sí, el tema. expertas. Súper, podrías dar cátedra de lo que es síndrome de Down. Y es también importante que las mamis puedan averiguar de su parte, ¿no? E ir informándose de su parte. ¿Vos cómo lo hiciste? ¿De dónde sacaste toda esa información de la cual ahora ya sabes? ¿Te hiciste informar por el médico o paralelo a, no sé, artículos, libros? Todo, todo. Te cuento que busqué en internet. Luego tengo una especialista en síndrome de Down. Ella es de Brasil, porque acá en Bolivia lamentablemente no hay un especialista en síndrome de Down. Entonces busqué información y cada que hay una consulta con Amaris trato de sacarle lo más que puedo, ¿no? Entonces ella es la que me ha dicho cada control que hay que realizarse para, para tener, ¿no? todo el cuidado correspondiente con los niños con síndrome de Aquí en Down. Bolivia no existen esos Acá controles, ese tipo de controles. hay controles, pero no hay un médico que te vaya guiando qué hacer en cada etapa, ¿me entendés? O Ok. sea, esta doctora era, bueno, hasta los 6 meses tenemos que ver cómo está el oído, tenemos que ver cómo está el corazón, tenemos que ir viendo. De 6 a 1 año, bueno, ahora tenemos que ver esto, tenemos que ver esto, o sea, que te vaya guiando. Acá en Bolivia no he encontrado y conversando con otras mamás tampoco. Entonces, varias de acá de Santa Cruz hemos ido con esa doctora en Brasil. ¿Qué es lo que más te preguntan en las redes sociales? Porque hay muchas mamás que te preguntan de todo, ¿no? Que ya tienen sus hijos con síndrome de Down. ¿Qué es lo que lo más frecuente que ves y que podrías decir o que podrías compartirnos ahora en este momento? Lo que más me preguntas es dónde va Maris a hacer sus terapias, porque ven los adelantos que ha tenido. Y la segunda pregunta es esa, ¿cómo sé si mi hijo tiene síndrome o cómo sé, yo estoy embarazada y cómo sé para saber si mi bebé viene con síndrome de Down o no? Creo que esas son las curiosidades más frecuentes de las mamás. ¿Y hay tratamientos que estás siguiendo ahora? No, como te digo, Amaris no tiene ninguna dificultad ni nada. Lo único, o sea, en el tema de salud, gracias a Dios no tiene ninguna dificultad. Lo único que Amaris era, te estaba comentando, fisioterapia que hace mi bebé 2 veces por semana, Ujú. con la fonoaudióloga, porque ya le está enseñando el tema del habla, también 2 veces por semana, y terapia ocupacional 2 veces por semana. Esas 3 terapias para todos los niños con síndrome de Down es fundamental. ¿La fonoaudióloga qué hace? La fonoaudióloga primero, ella te ve el tema de alimentación. Incluso si un bebé tiene dificultad para succionar, ella ve si tienen los frenillitos, les enseña a los bebés, estimulan por adentro los cachetitos, la lengua, la carita, les va estimulando para que puedan tomar bien su leche o chupar bien el pecho.
y luego ya te ayuda con la alimentación complementaria. Hay algunos niños que tienen dificultad o que se ahogan o que no quieren, entonces ella es la que trabaja y no solamente, ojo, con niños con síndrome de Down o con alguna condición, no, hay muchísimos niños sin ningún tipo de condición que simplemente tienen dificultad para comer. Entonces ahí está el apoyo de la fonoaudióloga y llega a un tiempo, por ejemplo, Amaris llegó al año y de ahí ella empezó directamente con el habla. Empieza a estimular, empieza a moverle la boquita, a enseñarle las posturas correctas para que ella ya pueda hacer el movimiento, ¿no? Entonces ahora ya estamos con el tema del habla. ¿Y los niños con síndrome de Down van al colegio? Sí, 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 ellos tranquilamente pueden ir al colegio. Incluso hay una niña que siempre la tomo como ejemplo, Fernandita, ella ya tiene 18, 19 años, ella está yendo a la universidad. Entonces, por eso digo, los niños con síndrome de Down, si tienen todo el tratamiento, que no sé, es las terapias, si tienen las terapias adecuadas, ellos pueden lograr absolutamente todo. Interesante. La vivencia que tiene una madre, ¿no? Es totalmente diferente a cómo te la cuentan los médicos, se podría decir, ¿no? Porque una cosa es, siempre lo digo, lo que el doctor te dice y otro es cómo el paciente vive esa realidad. Entonces, para mí escucharte me impresiona bastante. Yo no soy mamá, pero te escucho y sé que es un sacrificio enorme, ¿no? Lo que estás haciendo. ¿Vos qué le dirías a esas mamás que están pasando por lo que vos pasaste y lo que te toca, ¿no? En el futuro pasar. ¿Qué les dirías? Si me están escuchando y esas mamis que recién se han enterado que su bebé tiene síndrome de Down o que viene con síndrome de Down, yo sé que asusta, lo pasé, lo viví, me asusté, pero con el tiempo me doy cuenta de que no, que Amaris es una niña muy inteligente, ella aprende rápido, simplemente tenemos que ayudarla con sus terapias para que ella pueda lograr todo lo que quiera. Decirles que no están sola, que este camino al comienzo va a ser difícil porque es algo desconocido. Creo que la primera etapa es lo que más cuesta porque estás buscando información, estás buscando también otras mamás que te puedan ayudar, que te puedan dar el soporte también psicológico, que eso creo que es clave, porque con otras mamás te identificas y ellas saben por lo que estás pasando y te pueden apoyar o con el ejemplo también te pueden ayudar. Así que, mami, no están solas. Les prometo que todo va a salir bien. Estoy queriendo hacer proyectos también, como vos decís. Son terapias que a veces cuestan y que hay mamis que no tienen ahí la ayuda. Vamos a ver la forma de ayudarlas. Así que tranquilas que esto... Davinia próximamente con su fundación. Te cuento, estoy leyendo de fisioterapia, ya o sea, porque yo hasta estoy aprendiendo todo. ¿Quién sabe? Por ahí ya con mi Sí, fundación, claro. sí, es que sabes que de verdad hay mucha diferencias, ¿no? En las clases sociales y, por ejemplo, yo en el hospital veo de todo y hay mamis que no se sienten identificadas con las historias de otras personas o se sienten muy solas y yo pienso mucho en esas mamis que van al Sí. hospital con su niño enfermo y no saben qué hacer. Entonces, por eso siempre trato de que si se va a dar algún consejo, también piensen en las mamis que no tienen esos recursos para poder, digamos, sobrellevar este tema. Sí, porque es difícil. Es difícil. Obviamente es difícil y claro, las personas que no tienen las posibilidades, me imagino, que dice, claro, fisioterapia, yo no tengo la posibilidad de la terapia ocupacional, pero creo que se puede, creo que podemos hacer nosotros también como sociedad algo mejor para estos niños. Entonces vamos a estar dando más información. Les prometo, uno de mis proyectos que quiero hacer es ir mostrando precisamente paso a paso cómo hacer estas terapias por si las mamás no tienen la posibilidad que la hagan en casa, ¿no? Pero ayudar de una u otra forma a esos bebés. Yo creo que en esta vida uno tiene
bueno, no nace con un propósito, sino busca ese propósito para la vida, ¿no? Yo no lo Vos, busqué, pero pero me te vino, llegó, yo veo que te llegó. pero me llegó. Te llegó y también veo ese brillo en tus ojos que al hablar sobre el tema de tus hijas, que te llega tanto, eso Ay, se ve sí. reflejado, ¿no? En tu mirada. Es difícil, pero no saben ahora cómo estoy chocheando. Digo Pero difícil por porque eso digo el en su propósito, momento ¿no? yo era así, en su momento era así, por favor, que no tenga problema de corazón. Era como que Sí, ir descartando, ¿me entiendes? Por favor, que no tenga esto, que no tenga el otro. Y era ahora ya es como que, estoy relajada, claro. estoy disfrutando y creo que ese es el proceso de los papis, ¿no? Y mírate ahora, estás compartiendo tu historia y con el Sí, corazón llenito de alegría y eso es una bendición, ¿no? Tu hija, la sí. verdad que llegó a tu vida para ser una bendición y también para ayudar a los demás niños, niñas, madres o padres que están pasando por esta situación. Entonces, Sí. Fundación Davinia, próximamente Fundación Davinia, no la quiero hacer Sí, llorar. Después me así van a es. decir, le hiciste llorar a Davinia. No, esa no es la intención. La intención es que Davinia tenga su fundación porque está más capacitada que cualquiera. Apoyen en la Fundación Davinia. Hasta casi de miente un pediatra. Bien. Los médicos se equivocan porque se equivocan los médicos, ¿no? ¿Has sentido que vos has vivido una cosa y que lo que el médico te dice es totalmente diferente a tu vivencia? No, pero he escuchado experiencias que me han llamado mucho la atención. Una señora que me dijo, yo no lo traje de 2 añitos su bebé, me dijo, yo no lo traje a ninguna terapia ni a nada porque el pediatra de mi bebé dijo que estos niños no aprenden nada, entonces que no lo lleve a ningún lugar. Y eso es lo que me asombra, que hoy en día, porque está bien que nosotros no sepamos del tema y desconozcamos, pero gente que está involucrada en el mundo de la salud, hay buenos médicos y gracias a Dios me he rodeado de médicos buenísimos que han atendido a mi hija, pero volvemos al tema, hay personas de bajos recursos que tal vez no están muy informadas, que necesitan, ¿no? Necesitan toda esta información y yo les voy a pasar todos los contactos que tengo que me han ayudado un montón. Ya saben, van a su Insta de Davinia y van a ver sus historias porque ahí va a chismearle todito Todo. sobre el síndrome de Down. Hace rato, antes de que comencemos el podcast, te hice la pregunta de que si a vos te hubiera gustado saber el por qué tu hija nació con esa enfermedad y me dijiste que para vos ya era irrelevante, ¿no? Estamos hablando sobre las teorías Ajá. asociadas al síndrome de Down y una de ellas es la edad materna. Sí. ¿A los cuántos años te embarazaste? Materna y paterna, Materna y ¿no? paterna, Sí, exacto. de los dos. Claro, yo la tuve a María a los 38 años, entonces una de las teorías era esa, pero justo estaba Pero viendo, hicieron el estudio y salió que no mm, tenía. claro, cuando, o sea, en las ecografías, ¿no? Entonces, ya después que nació Amaris y me enteré, dije, ¿ya para qué estaba en Ustra? O sea, ya estaba el tema de que mi hija se salve, en el que Claro. Y más adelante te dio curiosidad mm, saber. estaba tan cansada, creo que ni lo pensé, ¿no? Porque No, ya pasó a segundo, tercer, cuarto plano, claro, no. porque el miedo, ¿no? de las mamis que, bueno, que todavía no son mamis y quieren embarazarse, creo que es ese, ¿no? Y siempre está esa teoría de que la edad influye mucho en que en un futuro tu hijo o tu hija pueda tener alguna enfermedad genética. ¿Vos hiciste tu control prenatal al pie de la letra? Todo al pie de la letra. Y tomaste todas las precauciones habidas y por haber, tomaste ácido Absolutamente. fólico, o sea, todo lo que Todo. te receta una ginecóloga lo hiciste todo. Todo. El día que me enteré que estaba embarazada, ácido fólico, vitaminas. Es más, yo me tenía que inyectar todos los días, ¿cómo se llama este anticoagulante? Doctor, ayúdeme. Todas Ay, las noches, hartísimo. todas las noches, bueno, todos los días, por el tema de, No lo para, vamos a decir por precaución a que las mamis se automediquen, no, ¿ya? no, 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 no. Davinia sí se inyectaba un anticoagulante, pero no lo vamos a decir porque hay de No, todo y en la esto viña del Señor. no, por si acaso, esto con receta médica, o sea, no. Entonces fui muy, pero muy caduca, estuve todo mi embarazo así, cuidándome un montón. Es más, dejé de trabajar para quedarme en casa y para que todo esté perfecto.
Entonces me tomé todos los controles a tiempo en el día que se tenía que hacer. Entonces por ese lado, todo ok de mi parte. Una de las principales causas que tiene el síndrome de Down es discapacidad intelectual. ¿En algún momento al escuchar esto te asustó? Es que asusta todo en realidad. ¿Y ahora cómo pensás en el futuro de cómo lo vas a sobrellevar, por ejemplo? Lo que pasa que, como te digo, es un proceso, ¿no? Al comienzo como es desconocido el tema, y eso es lo que te asusta, el no conocer, el no saber, porque yo no sabía hasta dónde podía llegar mi hija. Eso, por ejemplo, que vos me preguntabas, no sabía si podía ir al colegio, si podía estudiar, si podía andar en bici, o sea, muchas cosas que desconocía. Entonces, ya aprendiendo esto y ir conociendo, al comienzo dije, bueno, va a tener discapacidad intelectual, va a tener dificultad física, porque va a tardar más en caminar, va a tardar más en correr, va a tardar más en valerse por sí sola. Entonces, estas cosas, por supuesto que te asustan. Pero después con el tiempo como que vas viendo los avances de tu hija, vas conociendo, vas escuchando historias. Es como que va pasando ese susto y ahora yo lo estoy disfrutando. Ya sé que mi hija tiene tiempo más que otros bebés para aprender. Sé que ella puede porque me lo ha demostrado, entonces estoy tranquila. Simplemente es a tener paciencia e ir al ritmo de ella, no a mi ritmo. Respetar sus tiempos, como todo padre debería hacer, porque un niño nunca va a ser igual a otro, porque tenga condición o no, lo que hacemos como papás es, lo que hacen los papás es comparar, ¿no? Ay, sí, si tu hijo caminó al año, el mío tiene que caminar también al año. No, cada niño tiene su tiempo y aprendí a respetar el tiempo de mi hija. Entonces, yo estoy feliz. Mientras que vea avances de mi hija, no va a haber problema. No es una carrera. Es importante no competir, por favor. No, ella, y disfrutar el proceso también, porque hay mamás que dicen, no, mi hija tiene que hacer esto, y es como que hasta traumante para los niños porque todo el tiempo quieren hacer el ejercicio, no lo dejan descansar. También el bebé es un bebé, se cansa, tiene que jugar, tiene que compartir. Entonces yo la dejo disfrutar a mi hija. Sí. Ya no me estresa. Qué bueno, me alegra mucho que lo hayas podido afrontar y darle un significado a tu vida, ¿no? Este, es algo de admirar y, y bueno, espero que en un futuro poder verla a tu hijita, a ver si me toca en algún momento y decir, ya, yo la Claro. entrevisté a tu mamá. Claro que sí. Muchísimas gracias, Davinia. ¿Algo más que nos quisieras compartir para despedirnos de este podcast? No, De esta muchísimas entrevista. gracias por la invitación. Me encanta hablar de este tema, como lo dije al inicio. Es algo que las mamis sé que están asustadas. De verdad que todo va a mejorar. A veces uno se hace muchas cosas en la cabeza que no suceden, que no son, y hay que disfrutar el proceso y el día a día con su bebé. Así que cualquier duda, porque de verdad ya me escriben muchísimo, en las redes me pueden escribir y que voy a estar ahí ayudando en lo que pueda y bajo mi experiencia, ¿no? Obviamente no soy profesional, pero lo que a mí me ha resultado, siempre lo estoy compartiendo con otras mamás. Muchísimas gracias. Davinia lleva muchísimos años en el mundo de la comunicación, las cámaras, la TV, así que le voy a pedir a Davinia que se despida e invite a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y que también pueda decir lo importante que es realizar este tipo de contenidos para informar a la gente. Claro que sí, seguir en las redes sociales este tipo de información, obviamente que nos ayuda a todos para mejorar como sociedad. Así que nos vemos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao. Gracias.